Rafael Uribe Uribe, Miguel Antonio Caro, Rafael Núñez, son personajes que quedaron en la historia de Colombia y siempre vamos a encontrar diferentes versiones. Y esos personajes tuvieron participación en varias guerras civiles, pero hay que analizar cuáles son las causas de las guerras en Colombia. Particularmente en la clase pasada hablamos de tres razones: la religión, el regionalismo y la riqueza, las tres eres. Y la guerra de los 1000 días no fue la excepción. La religión siguió siendo un combustible vista como una práctica de fanatismo, y es interesante que algunos curas hablen de la posibilidad de perdón, que sería pedir perdón por una institución de la que ellos no hacían parte en la época de la guerra, algo que sirve como acto simbólico. Y en esa medida, hoy vamos a tratar de responder tres preguntas. La primera: antecedentes y causas de las guerras civiles, sobre todo de esta última gran guerra civil, el desarrollo de la guerra también y algunos elementos que vale la pena considerar en el marco de las guerras, y por último las reflexiones y las consecuencias que dejan las guerras, que usualmente son muerte, pobreza, desolación, atraso y demás. Y claro, la posibilidad de que las juventudes y la niñez se interesen por el estudio, el aprendizaje, el diálogo en la historia. Y cada vez más vemos que los museos, las entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica empiezan a pensar en esas generaciones de cómo explicarles el conflicto armado, y en esa medida vemos que ya están sacando unos materiales didácticos que los podemos ver en esta fiesta del libro y la cultura del Jardín Botánico, en donde le explican a los conservadores, a los liberales, que la historia no es de ellos, porque esos partidos tradicionales siguen siendo muy tradicionales en meterle religión, como pasa con el Partido Conservador, en meterle politiquería, como pasa con los dos partidos. Y como muy bien lo han dicho varias personas, las causas de las guerras civiles siguen ahí. O sea, sigue habiendo polarización, sigue habiendo fanatismo, sigue habiendo violencia, grupos armados que, sean legales o ilegales, han perpetrado crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. Crímenes como el genocidio, como la tortura, como la violación, y realmente hay mucho por aprender, porque a pesar de esto, pues el pueblo colombiano en su mayoría sigue siendo un pueblo con poca memoria histórica. En la época de la guerra de los 1000 días era mucho más compleja la situación porque había más índices de analfabetismo. Pero no solamente se requiere una alfabetización en términos de lectoescritura, sino también en términos de pensamiento crítico. En Colombia tenemos unos déficits impresionantes de pensamiento crítico, y por eso es importante que podamos aprender del pasado a partir del presente. ¿Y por qué es importante conocer personajes como Rafael Núñez, como Miguel Antonio Caro, como Rafael Uribe Uribe? Porque estos eran los caudillos de la época. A Rafael Núñez no le toca la guerra de los 1000 días, pero sí le toca la guerra de la mal llamada regeneración,
le toca la guerra de las escuelas, y en esa medida también podemos decir que Miguel Antonio Caro y San Clemente heredan un legado de fanatismo y de violencia de Rafael Núñez. Y así pasa en Colombia, que se heredan legados de caudillos. Y hay gente que todavía vota por caudillos y no por ideas. Y eso lo podemos notar tanto en los partidos tradicionales como en los partidos nuevos y alternativos, que la gente sigue votando, porque ese es el de Uribe o ese es el del pacto histórico, la gente sigue votando por caudillo. Y lamentablemente, cuando uno presenta una lista cerrada, eso da pie para que se perpetúe el caudillismo. Las listas cerradas es un ejemplo de caciques, como un cacique mete en una lista aquellos que según el número de votos podrían lograr una curul. Precisamente los partidos políticos dan un aval para que la persona pueda tener un cargo público, y en esa medida, sea por lista cerrada o sea por lista abierta, siempre hay un cacique que dice: esta persona tiene el aval, esta persona no tiene el aval, si es por lista cerrada, esta persona ocupa tal lugar. Y en esa medida es importante estudiar otras causas de las guerras civiles, pero indudablemente hay una rama que se llama la psicohistoria y que habla de unas causas emocionales, por no llamarlas de otra manera. Es que es mi patria, es mi partido político, es mi religión. O sea, yo me hago matar por mi partido político, yo me hago matar por mi religión, yo me hago matar por mi región, o yo me hago matar por mi país. Esa es la principal causa de las guerras civiles, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Si ustedes ven en este momento el conflicto en Ucrania, realmente se están matando por defender una tierra, por defender unos intereses geopolíticos y económicos. También algunos por defender una religión, porque al fin y al cabo la patria se vuelve en una nueva religión, en un nuevo Dios, el Estado nación, la identidad. Y en esa medida hay una gran diferencia entre caudillos, que lo podemos notar en diferentes fuentes. Hay caudillos que pelean por mantener un status quo, o sea, que todo está igual, que todo se mantenga así. Y ahí tenemos el ejemplo de los caudillos en ese momento conservadores, pero conservadores nacionalistas, o sea, conservadores nacionalistas como San Clemente, que era el presidente en ese momento. Él sí representaba el verdadero conservatismo. Y hay otro conservatismo que quiere un cambio paradójicamente, y que en medio de la guerra de los 1000 días termina peleando con los conservadores y a favor de los liberales. O sea que eso va mucho más allá del fanatismo bipartidista. Ahí está el ejemplo de Marroquín, que Marroquín era un conservador, pero no era un conservador de tipo nacionalista, sino los llamados conservadores históricos. Y este Marroquín
se une con liberales para darle un golpe de estado al anciano San Clemente, que tenía 86 años en ese momento y estaba en el poder ejecutivo. Imagínense que el presidente sea alguien con tanta edad, algo muy normal en la historia de Colombia. Y en esa medida, cuando Marroquín llega a la presidencia, lo único que se logra es alargar la guerra, y también porque los liberales ganaron batallas como la de Peralonso, en donde eso hizo que la guerra se alargara. Y al final, uno podría decir que los conservadores ganan la guerra porque mantienen el poder, así sea en cabeza de Marroquín, pero gana un conservatismo que aparentemente es más moderado. Pero esta guerra, en el fondo, nadie la gana, porque lo único que trae es pobreza, fanatismo, desolación y pérdida de Panamá. Hay dos cosas que me llaman la atención de algunos documentales, como lo que ustedes han visto, por ejemplo, en Señal Colombia, documentales como estos, en donde se esconden las verdaderas causas de la guerra. O sea, se dicen cosas muy superficiales, cosas como, no, es que había mucho fanatismo. Pues obvio, para yo matar a otro a machetazos, a cuchillo o a piedra, tiene que haber mucho fanatismo, eso son cosas obvias. Pero ¿cuál es el trasfondo de esas cosas obvias? Por ejemplo, ¿por qué no mencionan a Estados Unidos y a Francia y el interés que tenían en construir un canal en Panamá? ¿Por qué no hablan de la pérdida de Panamá como algo que ya se venía cocinando desde la época de Simón Bolívar? O sea, Panamá se intentó separar casi 30 veces de Colombia, desde la muerte de Simón Bolívar hasta la Guerra de los 1000 días. Eso es lo que llaman crónicas de una muerte anunciada. Panamá estaba perdida hace rato, pero no lo querían aceptar. Y Panamá no había tenido el respaldo internacional y la fuerza para separarse, pero Panamá hace rato quería separarse, y más porque, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, el océano Pacífico que separa, Panamá siempre fue muy aislada de Colombia en el siglo XIX. Apenas hubo 2 panameños que fueron presidentes de Colombia, y no fueron presidentes que duraran tanto en el poder. Entonces los panameños se sentían aislados. Y aparte, los imperios veían en Panamá una gran oportunidad, y en efecto lo es. Miren ustedes que Panamá se separa, construyen el canal, y ya cuando el canal está construido y empieza a funcionar, empieza a dejar mínimo $1 millón de regalías anuales. Es decir, los gringos en 25 años recuperaron la inversión en el canal de Panamá, en solo 25 años. Y aún así, en 1989, cuando el dictador Noriega quería recuperar las regalías del canal de Panamá, lo extraditaron. Ahí sí se acordaron que era narcotraficante y amigo de Pablo Escobar, cuando el tipo se enfrentó a los gringos para quitarle las regalías del canal de Panamá. Y si lo miramos estadísticamente, pues ya en la década de los 40 del siglo pasado, Estados Unidos había recuperado la inversión, que entre otras cosas, la inversión de Estados Unidos realmente fue darle una indemnización a Colombia, o hacer cumplir el tratado Thomson-Urrutia. Ese fue el gran pago, y en esa medida mucha gente especula y sueña con una Colombia, entre comillas, bolivariana. Una Colombia con el petróleo de Venezuela y otras riquezas naturales, con la fauna y la flora, la biodiversidad y las riquezas de Colombia,
al igual que con las riquezas de Ecuador y con el Canal de Panamá. O sea, la gente dice que donde la Gran Colombia se hubiese mantenido, pues sería una potencia mundial, teniendo en cuenta la riqueza de todos esos países. Pero eso en la historia no es válido. O sea, eso en la literatura y en la ficción sí es válido porque hace parte de la capacidad creativa del ser humano. Pero si lo miramos en la realidad, es algo utópico, porque no podemos decir qué hubiera pasado si. ¿Qué nos ganamos con tener regalías por el Canal de Panamá o tener el petróleo de Venezuela y ser un solo país como quería Simón Bolívar? Si tenemos unas ratas de alcantarilla, con el respeto que se merecen las ratas al compararlo con estos ladrones, o sea, si tenemos unas ratas de alcantarilla que se roban 80 millones de dólares en Ecopetrol, entonces así como se roban la plata de Reficar, la plata de Ecopetrol, la plata de las zonas francas, la plata de los bonos de agua, la plata de las tecnologías para la niñez, la plata de las víctimas del conflicto armado, así como se roban toda la plata, se podrían robar la plata del Canal de Panamá, la plata del petróleo de Venezuela, las riquezas de Ecuador y las mismas riquezas de Colombia. O sea, que usted tenga gobiernos ladrones como los que hemos tenido, entonces me da mucha risa cuando empiezan a abusar del razonamiento contrafactual o contrafáctico y dicen, ay no, es que si hubiésemos mantenido la Gran Colombia de Simón Bolívar, uy no, seríamos una potencia mundial, seríamos una especie de Rusia o seríamos una especie de Estados Unidos más pequeños. O sea, la gente especula mucho, pero también hay que tener en cuenta que no sabemos qué hubiese pasado con tanta rata que nos ha gobernado y realmente ahí sí que sería un país más lamentable, que teniendo tanta riqueza pues tuviera tantos ladrones. Por eso es importante no caer en esas trampas de las lógicas contrafácticas o contrafactuales. Hay que tener los pies en la tierra y ser sensatos y reconocer que eso no se puede predecir, pero que si realmente nos garantizaran que íbamos a tener políticos y gobernantes honrados, en esa medida íbamos a poder ser una potencia mundial. Perfectamente sí, porque había con qué, incluso aún con estas naciones separadas hay con qué, pero es difícil recuperar estos países después de tanto saqueo, porque lamentablemente el Estado es una máquina para robar, en cabeza de los gobiernos que hemos tenido, y por eso la gente sigue teniendo la esperanza de un cambio, y a la gente le parece maravilloso que 30.000 hectáreas fértiles queden en manos de campesinos. Pero es que a la gente ni siquiera debería sorprenderle eso, o alegrarle tanto, porque eso debería ser lo normal, o sea, eso sería lo normal que deberían hacer los gobiernos. Pero hemos tenido gobiernos tan malos que algún gobierno hace una cosa buena y ya la gente lo puede endiosar, porque hemos tenido gobiernos tan malos que cualquier cosa buena que haga un gobierno, la gente va a decir, uy no, esto nunca lo habían hecho por La Guajira. Y claro, hay gente que dice, no, este gobierno, ¿cómo nos va a poner a pagar para que no aguante hambre La Guajira? Si los que desfalcaron La Guajira fueron los anteriores gobiernos. Entonces, de cierta manera, hay unos pueblos que han sido empobrecidos, tanto por los gobiernos nacionales como por los gobiernos departamentales. Hay una clase trabajadora que ha sido explotada, que ha sido estafada, y por eso no les conviene aprobar una reforma laboral. Hay unas entidades que se enriquecen de cuenta de la salud o de la enfermedad y que aún así quieren seguir teniendo ese oligopolio y que aún así no le pagan a los hospitales, las mal llamadas EPS, que en el fondo son intermediarias ladronas de la salud. Entonces, estos congresistas que son dueños de EPS o amigos de dueños de EPS, que son dueños de grandes empresas o amigos de grandes multimillonarios y empresarios,
esos congresistas de los partidos tradicionales no van a votar a favor de una reforma pensional, ni una reforma laboral, ni una reforma a la salud. Tampoco van a estar de acuerdo con una reforma agraria, porque ellos quieren que la tierra se siga concentrando en pocas manos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas de la historia de Colombia, que la tierra cada vez se ha concentrado en menos manos. Y lo más delicado, que ha sido la guerra misma la que ha traído líderes que quieren cambiar esa situación. Y acá vuelvo al caso del señor Rafael Uribe Uribe. O sea, el tipo quería cambiar la situación, pero en esa época los conservadores no daban garantías de nada. No había libertad de prensa porque vivíamos en guerra, entonces solamente había libertad de prensa en épocas de paz y no había paz. No había libertad de cultos, no había libertad de expresión. Todo lo que se había ganado en la Carta de Río Negro se había perdido. Había pena de muerte prácticamente para los opositores, porque era legal. En esa guerra de los 1000 días, gracias a la Carta Magna de 1886, en esa guerra era legal la pena de muerte. Entonces, para los gobiernos era muy fácil deshacerse de los opositores, porque los mataban y decían, es que los matamos por guerrilleros, o los matamos porque están en contra de nuestro partido y nuestra religión y no merecen vivir. Por fortuna, en la reforma constitucional de 1910 abolieron la pena de muerte, o si no, pues hubiesen seguido matando legalmente a los opositores. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se volvió guerrillero Rafael Uribe Uribe si no era precisamente un militar, era un intelectual? ¿Por qué un intelectual coge las armas? Porque literalmente no le queda otro camino. Si usted es un intelectual y usted quiere hacer las cosas bien y usted lucha por la clase trabajadora, pero el gobierno de turno es fascista, es un gobierno que para la época pues no existía el término de fascismo, pero que hacía lo mismo que un gobierno fascista o autoritario. Si un gobierno lo mata a usted simplemente porque usted piensa diferente, ¿a usted qué camino le queda? Alzarse en armas, volverse guerrillero. Por eso han visto ustedes que hemos tenido guerrillas de todas las ideologías: guerrillas liberales, guerrillas conservadoras y las guerrillas socialistas o guerrillas indigenistas, que son diferentes también. ¿Por qué hemos tenido tantas guerrillas en Colombia? Porque los gobiernos de turno no han dado las garantías y han matado a la oposición. Es muy fácil decirle terrorista a un guerrillero o a un paramilitar o a un narcotraficante. Lo difícil es decirle terrorista al politiquero de turno que está matando al que piensa diferente. Ustedes ya saben que en Colombia aniquilaron prácticamente un movimiento político completo, que es la Unión Patriótica. Entonces, esto es una muestra de que hasta hace muy poco no había garantías para la oposición. Y volvemos al tema de por qué las guerras civiles se volvieron lamentablemente un mal necesario, porque los grandes cambios en Colombia casi todos se dieron por las armas. Por eso ahí entra el libro, que ojalá esté en la fiesta del libro, que saquen una otra edición porque está agotado, de Gonzalo España, El país que se hizo a tiros. Lamentablemente eso es Colombia. ¿Cómo se logró abolir la esclavitud? Con una guerra civil en 1851. ¿Cómo se logró libertad de prensa, libertad de culto, libertad de expresión, libertad económica? En 1863, con la guerra civil que duró casi 3 años también, del 89, del 59 al 62, en el siglo XIX. Y cómo se ganan algunos derechos para la clase trabajadora en las guerras civiles,
que participó Rafael Uribe Uribe. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver por qué hoy en día se retoman personajes como Rafael Uribe Uribe, como Benjamín Herrera, como Vargas Santos, como el mismo López Pumarejo, porque en su momento hicieron alguna revolución, así fuera una revolución pacífica, como el caso de López Pumarejo. Pero, ¿por qué la gente no olvida a Gaitán también? Por lo mismo, porque Gaitán representa ese alguien que quiso hacer algo diferente. O sea, por hacer lo correcto, es que la gente ve a Gaitán como un héroe, como un dios, muchas veces. Hasta grupos paramilitares admiran a Gaitán, como el Clan del Golfo. Entonces, o sea, no solamente grupos guerrilleros, sino grupos paramilitares admirando a Gaitán. ¿Por qué? Porque algo hicieron diferente, porque fueron perseguidos, porque fueron asesinados. Y es extraño, pero estos grupos tienen la excusa de defender al pueblo, sean de extrema derecha, de extrema izquierda, y en esa medida ahí nos queda esa reflexión para que la sigamos haciendo, y ya en el segundo bloque profundizaremos en estos personajes y en cómo se han retomado desde el presente.